Bueno, me alegro que estén todos bien. ¿Se están preparando para el sábado? El sábado entonces hacemos el parcial, ¿eh? ¿Ya vieron el mensaje que les dejé? Ahí se quedaron congelados todos, mira, nadie contesta. Bueno, ok. Chicos, el sábado la modalidad es más o menos como, sí, Mariano, no te hagas el distraído. Mirá que ya lo dije antes de empezar las vacaciones. La modalidad en general va a ser que yo les voy a mandar, creo que por correo, va a ser lo más práctico a cada uno. El temario, van a tener 3 horas para trabajar, tranquilos, sin que nadie los mire. Y después van a mandar un PDF, ya sea escaneado, con las fotos pegadas, como sea. Así yo lo puedo corregir de una manera más fácil, ¿sí? Les pido por favor, así, que sea PDF y que sea un documento. Bueno, básicamente los temas son los que ya estaban en los prácticos. Hoy les subí otro práctico porque los chicos del otro grupo me pidieron más ejercicios. Así que esos son los temas que van a entrar, ¿sí? Campos escalares y todo lo que vimos alrededor de los campos escalares. Son 3 ejercicios, pero digamos que en el primero les voy a pedir muchas cosas, que les dar un campo escalar, que tienen que saber hacer el dominio, no sé, el rango, graficar la superficie, las curvas de nivel, los puntos críticos, todo lo que hicimos de campos escalares. Y lo que les dije al otro grupo también, les digo a ustedes, parte importante de todo esto va a ser la honestidad de ustedes. O sea, yo les voy a pedir que ustedes ya se comporten como seres, como personas adultas, ¿sí? Irresponsables, porque hay adultos irresponsables, y que cada uno haga su trabajo, ¿sí? Ustedes van a estar solos, o sea que yo no voy a controlar si ustedes están mirando el libro o no el libro, ¿sí? El libro pueden mirar, el tema es que yo lo que no quiero es que miren en la hoja del compañero. Si veo 2 hojas iguales, 2 ejercicios iguales, a los 2 los mando a la casa, ya les aviso, voy a ser mala. Bueno, y eso nada más. Bueno, la verdad, estoy impactada por lo que pasó en Beirut. ¿Viste, César? Sí, me mandaron unos audios y unos videos del tema. Impactante. Bueno, te doy la palabra para que empieces con el tema. Hoy vamos a dar un tema nuevo, pero es fácil, ¿sí? Y ustedes el resto de la semana se van a preparar para el parcial. Bien. Bueno, el objetivo que vamos a perseguir es intentar describir analíticamente una curva en el plano o una curva en el espacio tridimensional, concretamente. ¿Por qué estamos buscando eso? Porque necesitamos luego aplicar el concepto de curva, ya sea en campos escalares o en campos vectoriales. Pongo como un ejemplo básico un problema en R a la 2 y por lo tanto intento una representación gráfica de lo que quiero. Acerca un poquito más la cámara, César. ¿Cómo? Acerca más la cámara, pues. Acerca más la cámara, está muy lejos del pizarrón. ¿Se ve mejor ahí? Un poquito mejor, sí. Bien. No sé qué pasó con la calidad del video de las últimas veces ahora que ha cambiado. Yo calculo que es un problema de este Zoom institucional
No, que no, debe tener no, algún no, 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 recorte. no tiene nada que ver. Eso es porque vos le ponés más lejos la cámara, César. Es No, una cuestión de distancia. mantengo la misma distancia, Vivi, aunque no lo creas. Bueno, está bien. Eh, Te voy a bueno, creer. independiente de todo esto, eh, supongan de que tengo yo acá una curva en el plano XY, de modo tal que esa curva es un segmento de recta que va desde el origen hasta un lugar que, por ejemplo, puede ser el par ordenado 1, 3. Supongamos que es así, ¿no es cierto? O para tomar un ejemplo cualquiera. Entonces, lo que me interesa a mí es describir este segmento de recta punto a punto, este segmento de recta punto a punto. Entonces yo digo que un par ordenado cualquiera tiene una coordenada X y tiene una coordenada Y. Y por lo tanto, voy a considerar decir que X es una función de una variable U y que Y es una función de una variable U. Y mientras que U varíe entre cierto entorno, U es un número real, por supuesto, es una variable real, mientras que U varíe dentro de un cierto entorno, yo lo que hago es genero geométricamente los puntos que van desde acá hasta acá. O bien podría pensar en que voy a generar los puntos que van de acá hasta acá. En otras palabras, ustedes noten de que estoy considerando una especie de artilugio que me permite, o un pensamiento que me permite establecer un sentido de circulación sobre la curva. Por ejemplo, voy a escribir una flecha así sobre la curva y digo entonces de que me interesa ese sentido de circulación. Bueno, esto es bastante fácil de solucionar y no tiene una única solución, sino que tiene muchas soluciones posibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo decir que x de u es igual a u. Noten ustedes de que si digo eso y digo que el menor valor que toma u es 0 y el mayor valor que toma u es 1, se encontrarán ustedes formalmente viendo que x, por lo tanto, como mínimo vale 0 y como máximo vale 1 bajo estas condiciones, ¿no es cierto? Y si digo que I de U es de forma tal que vale 3 veces U, entonces les muestro que existe una relación lineal que liga a I con su variable y que cuando la variable U, que al mismo tiempo describe X, valga 1, estoy en I igual a 3, y que cuando la variable U valga 0, estoy en 0. Y eso ocurre simultáneamente tanto con X, y por lo tanto estoy diciendo acá que esta forma de expresar a los pares ordenados que pertenecen a este segmento que va desde el par ordenado origen de coordenada 0, 0 hasta el par ordenado 1, 3, en el sentido indicado por la flecha, es porque hago variar a la variable, que la llamé U, por darle un nombre cualquiera, desde 0 a 1, y digo que X será U y que Y será 3U. Fíjense que lo que acabo de hacer es inventar o descubrir, en forma virtualmente intuitiva, una forma de escribir a la variable X y a la variable Y que se constituyen en los pares ordenados de este segmento de una forma paramétrica, o digo que las ecuaciones
paramétricas que describen todos estos pares ordenados que pertenecen a la curva C que a mí me interesa, son tales que están formadas con esta estructura matemática, y esto se constituye entonces en la formal parametrización de una curva C, en donde por la forma en que hago variar a la variable del problema, en este caso que llamé U, describo a la curva desde el origen hasta el final de la curva. O sea, tengo un punto de arranque y tengo un punto de finalización. Ahora, si lo miro formalmente al problema en términos de una situación vectorial y pienso de que a este sistema de referencia le tengo anexado un par de vectores que son versores puedo decir entonces que acabo de construir una función vectorial que voy a llamarla R de U y que tiene una componente R1, que obviamente depende de la variable U, versor I, más una componente R2, que depende de la variable U, versor J. Y estoy diciendo entonces de que R1 es X de U, R2 es Y de U. En otras palabras, lo que estoy haciendo es llenando el pizarrón de una serie de letras sin ningún tipo de economía, porque obviamente estoy volviendo a repetir lo mismo, pero dejo aclarado acá que existe una notación matemática bastante interesante que me dice a mí que esta función vectorial, para cada uno de los valores de U, me va a definir un vector donde la punta del vector va a marcarme un par ordenado que corresponde a un punto de la curva. Tomemos un ejemplo un poquitito más difícil. Supongamos ahora que estamos en el plano XY, o sea que estamos en R a la 2 como siempre, y que la curva que me interesa es una curva que tiene la propiedad de ser equidistante al origen de coordenadas. O sea que estoy hablando de algo que lo tracé con un compás. Y digo que la distancia que hay desde el origen de coordenadas a cada uno de los puntos de la curva es un número real cualquiera positivo A, cualquiera. A es entonces lo que yo llamo radio de esta circunferencia. Digo que la curva empieza en este lugar y termina en este lugar. Noten ustedes de que en el ejemplo anterior la curva empezaba en este lugar y terminaba en este lugar, y la curva tenía la formal situación de ser una curva simple y abierta, o sea que no se cortaba sobre sí misma, a diferencia de lo que estoy haciendo acá ahora, donde esta curva, a diferencia de la situación anterior, se corta sobre sí misma en el punto de arranque y finalización. Por lo tanto, cabría describir formalmente una especie de clasificación de curvas que se la van a encontrar a ustedes en los textos, llamadas curvas de Jordan, pero en general nosotros vamos a tratar con curvas simples que no se cortan nunca, o curvas simples que a lo sumo se cortan en el inicio y en el fin de su trayectoria. Y en este ejemplo indico que la trayectoria o circulación que impongo es una circulación en sentido antihorario. Entonces ahora digo, ¿existirá una función vectorial de una variable t de modo tal de que tenga una componente B1 que dependa de t versor I más una componente B2 de t versor J? Noten ustedes que acá cambié la letra que va a definir mi variable. Anteriormente la llamé U, ahora la llamo T. No importa cuál es el nombre que utilizo, pero lo que estoy diciendo en definitiva es que la componente B1
corresponderá con la coordenada X de un punto cualquiera de esa curva y la componente B2 se corresponderá con la coordenada Y de un punto que pertenece a esta curva. Y puedo aprovechar acá la circunstancia geométrica de que como el vector V, función vectorial similar a la situación anterior que habíamos planteado acá, será un vector que por la naturaleza de lo que estoy intentando describir, es un vector que tiene su norma o módulo constante. Fíjense que la norma de este vector vale siempre A. Estoy diciendo de que la norma de esta función vectorial, por la naturaleza escogida de la curva, es constante A real positivo. Y puedo decir entonces que la variable que va a describir mi problema, a diferencia de lo que había planteado anteriormente, corresponderá al valor angular en radianes, y digo entonces de que esto que está acá para mí será t, es una posibilidad, ¿no es cierto? Podría buscar otras, y digo entonces que la componente B1 será igual a la constante A real positiva multiplicado por el coseno de t, y la componente B2 será igual a la constante real A positiva multiplicado por el seno de t. Noten ustedes que estoy haciendo abuso de los conceptos de la trigonometría, cosa que en el ejemplo anterior no lo necesité. Y estoy diciendo entonces de que la ecuación que acabo de describir de esta forma se trata de una función vectorial donde si 0 es menor que t y es menor o igual que 2pi, voy a lograr el efecto que estoy deseando de decir que empiezo en el punto A y termino en el punto B, de forma tal de que estoy en A cuando t vale 0 y estoy en B cuando t vale 2pi, y geométricamente A y B son coincidentes. Y la curva fue descrita en el sentido antihorario indicado. O sea que este tipo de estructuras que estoy hablando yo acá, que se llaman funciones vectoriales, que dependen de una variable, por supuesto, son estructuras analíticas que tienen la practicidad de poder describir una curva, por ejemplo, en el plano, y de acuerdo a la variación de la variable, decir en dónde empieza esa curva y en dónde termina esa curva. Noten ustedes que en los dos casos yo hice exactamente lo mismo. Dije dónde empieza y dije dónde termina. Por lo tanto, le asigné un sentido a la curva. Eso es bastante interesante porque le empieza a dar cierta practicidad al modelo matemático para poder describir algo. Por ejemplo, podría decir que tengo un móvil que se va a mover sobre una trayectoria que corresponde a una circunferencia de radio A, y ese móvil se va a mover desde A hasta B en el sentido antihorario. Bien, entonces la estructura analítica que va a describir el estado variable, valor de la variable a valor de la variable, o sea, la posición del móvil, va a ser una estructura analítica de este tipo. O, por ejemplo, en el caso anterior, digo, tengo un móvil que está en A y luego está en B y que se va a mover según esta naturaleza. Es obvio de que si hablo de un móvil, la naturaleza del movimiento siempre va a quedar descrita en relación a un tiempo, o sea, a un reloj que voy a prender y que voy a apagar. Lo prendo cuando arranca y lo apago cuando termina, y por lo tanto la variable de mi problema será una variable que indicará o tendrá una significación tiempo, ¿no es cierto? Yo acá no tuve esa necesidad, pero simplemente les estoy indicando, fíjense que hasta yo podría utilizar esa idea para poder describir formalmente el movimiento de un objeto en un plano. Podría yo intentar describir una curva en un espacio tridimensional y por lo tanto estaría yo en condiciones de decirles, miren,
estoy en R a la 3, tengo la posibilidad de hacer una representación gráfica, X, Y, Z, tengo un sistema ortonormal de referencias I, J, K. Recuerden que en R a la 3 el versor I no es otra cosa que la terna ordenada 1, 0, 0, el versor J es la terna ordenada 0, 1, 0 y el vector K es la terna ordenada 0, 0, 1. Recuerden siempre, tengan presente esa situación, ¿no es cierto? Y digo entonces de que yo tengo un móvil, o no digo móvil, sino simplemente tengo una curva que va a estar en ese espacio tridimensional y esa curva va a empezar en un punto A y, por ejemplo, va a terminar en un punto B. Y a esa curva la voy a describir formalmente según un sentido de circulación y, por lo tanto, tendré yo una función vectorial R que dependerá, por ejemplo, de la variable t, y diré que tendré una componente R1 de t versor I, una componente R2 de t versor J, una componente R3 de t versor K. O bien, puedo prescindir de la notación de una combinación lineal de la base y decir simplemente que tengo tres componentes, R1, R2 y R3 de t, por supuesto, que me describen la punta de un vector y digo que este que está acá es el vector R de t y digo que cuando t varía desde un cierto valor t sub 0 hasta un cierto valor t sub 1, este vector se ubica en A para t igual a t sub 0 y luego cuando t valga t sub 1 este vector se ubicará en B, habiendo logrado describir la curva en el sentido que va desde A hasta B mediante esta función vectorial. Obviamente, de acuerdo a la naturaleza o la necesidad de la curva que yo plantee, tendré yo ecuaciones paramétricas que me dirán a mí cuánto vale cada cosa. Supongamos, a modo de ejemplo, que tenemos una curva como la que planteé en el ejemplo anterior. Solamente que esa curva, que se trata de una circunferencia de radio A, no está ubicada en el plano XY. Está ahí arriba, es una aureola ahí arriba que tiene al eje Z como eje de simetría, ¿no es cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces estoy diciendo de que la distancia que hay de cada una de estas ternas ordenadas al eje Z es un valor A, ¿no es cierto? Es eso lo que estoy diciendo. Bien. Si esta curva está ubicada sobre un plano paralelo al plano XY que está a la cota M en Z, notarán ustedes que yo estoy por describir algo donde en términos vectoriales este será el vector R de t y R de t tendrá tres componentes en donde estoy seguro que la tercer componente, por la naturaleza que decidí yo utilizar para describir a la curva, altura respecto del plano XY constante, tiene una componente Z que es una constante y yo la declaré como valor M. Pero si miro a esta curva en términos de sus posibilidades proyectadas en el plano XY, esta curva
tiene obviamente la propiedad de estar equidistante del origen de coordenadas, dije yo, una distancia A. Y esta curva ya la había visto yo hoy como una curva que se describía como A coseno de t, donde digo, este es el punto de arranque de mi curva, versor I, más A seno de t versor J, más M versor K. Noten ustedes acá que estoy describiendo una curva que cuando 0 es igual a t y 2pi es el máximo valor de t, cuando t vale 0, esto vale a, esto vale 0, esto vale m, y por lo tanto cuando t vale 0, el vector representativo de la curva es r en 0, el que acabo de marcar, ¿no es cierto? Y cuando t valga lo que tenga que valer hasta llegar a 2pi, me voy a encontrar nuevamente de que este factor va a ser nulo, este factor va a valer 1, este factor va a valer m, y por lo tanto el punto de finalización de mi curva será B, que coincide con A, y la curva fue descrita según esta trayectoria, y acabo de describir a la curva en todo su vuelo, por así decirlo, en un espacio tridimensional, donde la curva es una circunferencia que está a una altura m paralela al plano XY, o sea, está a la cota m, y se corresponde con un conjunto de ternas ordenadas, de modo tal de que son equidistantes del origen, del eje Z, una distancia A. Esto es lo que acabo de describir formalmente con esta situación. En otras palabras, estoy diciendo que R de t será constituida por tres componentes, prescindo ahora de la notación I, J y K y escribo simplemente A coseno de t. Obviamente ustedes se están dando cuenta de que t es una variable que la voy a tomar de la misma manera que la tomé en el ejemplo bidimensional, ¿no es cierto? A seno de t, m. Esta terna, que depende de t, este último factor es una constante, me está indicando a mí de que esta función vectorial que está acá me permite a mí describir una circunferencia en el espacio tridimensional de forma tal de que esa circunferencia tiene un radio A constante respecto del eje Z. Es más, por la naturaleza intuitiva que nosotros tenemos acá de la forma gráfica, podemos decir que cada uno de los puntos de la curva está a una distancia fija del origen de coordenadas. Obviamente, lo que estoy diciendo allí es que R de t, norma, fíjense que la métrica que estoy por considerar acá sigue siendo la métrica euclídea, va a ser igual a la radicación, a la raíz cuadrada de la primer componente elevado al cuadrado, lo voy a escribir acá abajo, va a ser igual a al cuadrado coseno al cuadrado de t, más la segunda componente al cuadrado, seno cuadrado de t a cuadrado, más la tercer componente m cuadrado raíz cuadrada. Y por la naturaleza del problema trigonométrico que aparece acá, esto no es otra cosa que coseno cuadrado, seno cuadrado, que es que a cuadrado sale como término común, ¿no es cierto? Y esto no es otra cosa que a cuadrado por 1 más m cuadrado raíz cuadrada. O sea entonces que la raíz aritmética positiva de los factores establecidos, fíjense que por ser a una constante, m otra constante, me dice a mí que esta función vectorial tiene obviamente la propiedad de ser de norma constante. En otras palabras, la circunferencia que está flotando allí en este espacio tridimensional está siempre sus puntos equidistantes del origen de coordenada esta distancia, ¿no es cierto? Eso es por la
obedece a la misma naturaleza intuitiva que yo les había planteado a ustedes para definir la curva. Bueno, pongan la imaginación a trabajar y se van a encontrar ustedes con muchas posibilidades de poder fabricar una curva en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional. Hablo del espacio bidimensional y el espacio tridimensional porque tengo la posibilidad de establecer una representación gráfica, ¿no es cierto? Pero en un espacio n-dimensional con n mayor que 3, todo esto que acabo de decir sigue siendo válido, pero obviamente no representable, ¿no es cierto? O sea, no existe factibilidad de una representación, pero de que son curvas y que las funciones vectoriales describen lo que estoy tratando de escribir. Pero bueno, no me voy a ir más allá de lo que la posibilidad gráfica me permite, o sea que me voy a quedar en R a la 2, me voy a quedar en R a la 3, y me voy a encontrar con muchas posibilidades de representar curvas. Y esas curvas, las que quiera, podré yo encontrar una forma analítica que me defina una función vectorial que me describa mediante una entidad vectorial con la punta de la flecha del vector, por así decirlo, los puntos que pertenecen a la curva. ¿Alguna pregunta? César, Sí. yo, siendo las 7:20, te voy a pedir que me dejes un ratito, así les muestro a los chicos. Sí. No, bajamos a la tierra, dejamos la aureola de flores, tu aureola. Correcto, por eso, acá lo dejo, y la idea era transmitir función vectorial, el significado que le atribuimos a la función vectorial, parametrización de una curva, o sea, en términos de una función vectorial, y inicio, fin de la curva y sentido de circulación. Fíjense que son todos factores, son todas significaciones que le estoy atribuyendo yo a un modelo matemático que estamos planteando. Punto. Continúe, profesora. Okay. Yo les voy a compartir, vamos a mirar cómo graficar. Bueno, yo les voy a mostrar GeoGebra, porque la verdad es que más allá de las curvas simples en el plano, como todo tipo de rectas, parábolas, elipses, circunferencias que ustedes siempre pueden graficar, en el espacio tampoco es tan sencillo graficar una función vectorial y tampoco pretendemos que lo hagan, salvo algunas funciones muy sencillas como las que mostró César recién y otras que no mostró, que voy a mostrar ahora, que las pueden graficar. Pero es interesante que ustedes también vayan identificando, digamos, la ecuación de las funciones vectoriales con su gráfica, ¿sí? Entonces, en resumen, la función vectorial describe una curva en el plano y en el espacio, según las componentes, si tienen IJK o tiene componentes solamente en I en J. Y esas curvas pueden ser simplemente curvas geométricas, aunque en el plano nosotros ya teníamos una forma de describir una curva que era una función y igual a f de x, ¿verdad? Eso definía una curva. Entonces, ¿para qué necesitamos una función vectorial que describa la misma curva? Y en realidad es que la función vectorial nos da un significado extra, que es que puede describir la trayectoria de una partícula o de un objeto que se está moviendo. Entonces nos da la dirección de ese movimiento, la velocidad de ese movimiento. Sin embargo, si yo grafico una parábola igual a f de x, tengo nada más la gráfica de la curva. No tengo ni el sentido de movimiento, ni la velocidad, ni nada. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les muestro cómo graficar una curva acá en GeoGebra. Fíjense que ustedes tienen que saber parametrizar las curvas porque si no, no se puede graficar. Si ustedes ponen curva, vamos a trabajar primero en el plano. Tienen dos curvas. Una que está en el plano, que les exige dos expresiones, sería x de t e y de t.
Y en el espacio le exige tres expresiones, x de t, y de t y z de t. Yo digo t porque en general se usa el parámetro t, pero obviamente César usó el parámetro u, creo, en algún momento, es lo mismo. Entonces, elijo la curva en el plano, vamos a elegir la curva que él graficó recién, era una circunferencia, vamos a poner coseno de t, seno de t. Ahora tengo que aclarar cuál es el parámetro. El parámetro obviamente es t, el valor inicial y el valor final. El valor inicial vamos a hacer desde 0 hasta 2pi. Ahí. Y ahí ustedes pueden ver, bueno, primero les muestro así. Fíjense que nos dan las ecuaciones paramétricas de la curva. ¿Sí? No lo escribe como una función vectorial, escribe las ecuaciones paramétricas. La función vectorial simplemente sería coseno de t por i más seno de t por j. En este tipo de gráficos de GeoGebra vemos nada más la curva graficada, no vemos el sentido del movimiento ni la velocidad. Yo sé que hay graficadores que grafican sentido y velocidad, con qué velocidad se va generando ese círculo y en el sentido. Pero antes lo podía hacer en un graficador que había y ya no me acuerdo cuál es, y ahora no encuentro ninguno que lo haga. Si alguien lo encuentra, me dice. Bien, obviamente si acá le agregamos al valor de A, ¿sí? Que había puesto César en general un valor de A, le voy a poner 2 en lugar de 1, lo que va a ocurrir obviamente es que esa circunferencia se amplía el radio. ¿Sí? Y por otra parte, ya estamos viendo acá en el espacio la misma curva con z igual a 0, porque z no figura entre las componentes. Pero ahora voy a agregar una tercera componente para que veamos acá la gráfica. Vamos a poner 2 coseno de t. No sé por qué no lo veo. Dos seno de t y vamos a poner, vamos a hacer la aureola, ¿sí? La aureola de flores. ¿Cuánto? Vamos a ponerle 3 al valor de z, fijo, t, el valor inicial vamos a poner 0 y el valor final vamos a poner 2pi. Y ahí fíjense cómo podemos ver la segunda curva, ¿sí? Que sería para z igual a 3. Y una más que nos mostró César es en el espacio, es muy común también que nos encontremos. M sería 3, sí, Matías, M sería 3, exactamente, y A sería 2. Una curva bastante común en el espacio también es una especie de hélice, ¿sí? O un resorte, podríamos pensar en un resorte también. Entonces, esa curva sería, bien, es como una curva que rodea un alambre, digamos, que rodea un cilindro con un radio fijo. Entonces, sigue siendo x de t igual a coseno de t multiplicada por algún valor de a, que en este caso va a ser 1, seno de t, o sea, es una circunferencia, pero en lugar de graficarse siempre en un mismo plano, va subiendo los valores de z, ¿sí? Entonces, el valor de z, en lugar de ser un valor fijo, va a ser un valor variable y va a variar t, ¿sí? Obviamente podemos poner otra cosa, ¿no? 2t, 3t, 5t. Cuanto más grande,
sea el valor que multiplica t, más rápido va a ir subiendo, obviamente. El parámetro es t, el valor inicial vamos a poner 0, y el valor final no voy a poner 2pi porque es poquito, le voy a poner 5pi. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. No sé si le sirve, pero por Ajá. ejemplo, defina ahí H. Ponga H nomás, tipo ahí en ese lugar. Acá abajo. H y Enter. Y Enter. Ahí se crea tipo un deslizador. Sí. Y puede H como parámetro T. final. Y te va creando como la curva así a poquitito cuando le das play. Bueno, O sea, quise si hacer eso, pero no sabía cómo relacionar. Está bien. Yo quise hacer eso, pongan, probé, pero no sabía. ¿Y cómo relaciono H con T? No, tiene que poner en 5pi, por ejemplo, el C, la curva de arriba, la curva de encima. Acá. Ahí en el 5pi, en lugar de 5pi, claro, coloque H. Very Y si good. pone, ahí apriete Enter. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que habla? ¿Y quién está hablando? Yo, González. ¿Quién? ¿González Jorge? González, sí. Bueno, un punto, Ahí sí una estrellita, sí. Bueno, a ver, dale, vamos. Entonces. No, ahí le puede dar el play, viste que tiene, vio que tiene un Ah, play. lo que pasa es que esto va desde -5. Acá tengo que ir, acá tengo que cambiarle yo. Vamos Claro, a poner un 0 acá, claro, vamos a poner un 0 acá, y acá vamos a poner otro número, no sé, 15. Ok. ¿Está Flore o no? Entonces se fue. Ahí va. Ya me extrañan ya. Se achica el parámetro. No, te quiero mostrar. Del coseno. Sí, y del también seno puedo, más de una espiral. Capaz que puedo alejar nomás, capaz que puedo alejar y se ve más. Pero ya está muy lejos. Vamos a achicar el parámetro, decís vos. Bueno. ¿Qué decís que ponga 1? Poner un factor multiplicador a H. No, el del C. O sea, en la curva C. Ah, este curva era, perdón, sí. Claro, el parámetro que está dentro del coseno. Y del seno, por ejemplo. Este lo achica. Claro, ahí. Bueno, ahí cambia. Claro, ahí por supuesto que va a cambiar. Va a cambiar la curva porque ahí estoy cambiando. ¿Qué estoy cambiando ahí cuando le pongo ese 2 al argumento? ¿Qué le cambio a la función trigonométrica? Eso lo vimos en serie de Fourier, ¿eh? Eso es. Bien, Mariano. Ok. Bueno, entonces, ustedes ven que todas estas curvas están definidas de forma paramétrica, y otra de las cosas que les quería mostrar, además de estas gráficas, que ustedes pueden jugar con cualquier graficador, es, digamos, primero, cómo graficar a mano, o sea, cómo se hace para graficar, porque ahí está el graficador está haciendo todo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo la función vectorial, es una R de t, entonces es una función que va de un conjunto incluido o igual a R en un conjunto que está incluido o igual a R a la n. Nosotros vamos a trabajar para poder graficar con n igual a 2 o con n igual a 3. Pero eso no quiere decir que n no pueda ser mayor que... Ay, perdón. Perdón. Me distraje. Estoy compartiendo otra pantalla. Gracias. Entonces, R de t es una función que va de R en R a la n, donde n puede valer 2 o 3, ¿sí? O
ser mayor que 2, en realidad, mayor o igual a 2. Nosotros vamos a trabajar esto para poder graficar, nada más. Vamos a suponer que les doy R de t igual a t por i más 3t cuadrado j. ¿Cómo sabemos qué es esto? ¿Cómo graficar? ¿De dónde empezamos? Voy a definir el valor de t. El valor de t va a ir de 0 a, no sé, a 2. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con las expresiones y ya al principio les va a costar, después ya van a distinguir de qué curva puede tratarse, ¿sí? Pero yo ahora voy a hacer como una tablita de valores para que ustedes vayan entendiendo qué va pasando con esta función. Nosotros tenemos el valor de t que va variando de 0 a 2. El valor de t nos define el valor de x y el valor de y que dependen de t, ¿sí? Recuerden que esta primer componente sería x de t y esta segunda componente sería y de t. Entonces, el primer valor es 0. Le voy a dar 3 valores nada más, para que ustedes vean. Si t vale 0, entonces x va a valer 0 y va a valer 0. ¿Está? Entonces vamos a suponer que estoy en el sistema de ejes acá. Esto es y, esto es x, y t va por otro lado, en otro eje, ¿sí? Va de 0 a 2. Entonces, a medida que t va avanzando, acá van pasando cosas, ¿no? Cuando t está en 0, estamos en 0, 0. Cuando t es 1, estamos en 1, 3. Vamos a poner acá 1, 3, por acá. Y cuando t vale 2, estamos en 2, 12. Pero de arriba. Así. ¿Qué les parece? ¿De qué se trata? ¿De qué tipo de función se trata? ¿De qué curva se trata? Esto va a estar por acá arriba. Arriba, arriba. Exponencial, dice Mariano. Parábola, dice Cristian. ¿Qué decís, Mariano, ahora que dijo parábola, Cristian? Observen las expresiones de x y de y. Si x es el parámetro, ¿sí? 3x cuadrado es una parábola, efectivamente. Es una parábola. Bueno, tendría que tomar más valores para que se den cuenta, pero esto sigue para arriba, en esta dirección, ¿sí? Ese es un problema. A ver, este otro. Coseno de t más 3 seno de t. A ver, ¿qué les parece? También podríamos hacer una tablita que nos oriente. Vamos con t de 0 a 2pi. Démosle a t valor 0, valor pi sobre 2, valor pi y 2pi. Y ustedes me dicen los valores. Para t igual a 0, ¿qué valores tengo?
X, ¿sí? Y 0 para X, ¿sí? O sea que estaría, okay, estaría en 1, 0. Acá. Bien. Pi sobre 2. Elegí valores bastante fáciles. Coseno de pi sobre 2, 0 y 1. 1 es el seno de 3 sería, ¿no? ¿Sí, Cristian? 1 por 3. Ok. Profe, Después, sí, ahí con esto puede estar sabiendo ya para qué dirección va T, ¿verdad? claro. T, bueno, el valor, la dirección de T sabemos porque va desde 0 hasta 2pi, o sea, el valor de T es creciente, va de 0 a 2pi. Eso es cómo varía T. Ahora, ¿cómo varía la curva? Sí, ya está sabiendo, porque claro, el siguiente valor es 0,3. O sea, bueno, vamos a poner que acá está 3. Es antihorario, ¿verdad? Por eso. Sí, sí, sí. No, aparte te Pero da. podría darse al revés. Sí, 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 ahora te muestro. Vos Vale. vas de este punto a este punto. ¿Entendés? Sí, sí, por eso. Sí, sí. Entonces, vas de este punto a este punto. Entonces, sí, el sentido ya se entiende que es un sentido antihorario. Para pi, ¿cuánto nos da? Menos 1, 0. O sea que estoy acá. Y para 2pi, vuelvo a 1, 0, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué curva se trata? Observen las ecuaciones. Es casi una circunferencia, pero tiene un 3 acá. Eso mismo. Ahí está, Joaquín. Entonces, esas son las curvas que ustedes tienen que ir sabiendo, ¿sí? Esto es una elipse, bueno, ahí ya al principio me salió bien. No, entonces, en este sentido, ¿sí? Generada en este sentido. Ahí va. Eso es. Me preguntaron qué pasa si quiero que gire para el otro lado. O sea, quiero que se genere al revés. ¿Qué hago? ¿Qué cambio en la ecuación? Los signos. Los signos. ¿Está bien? Obviamente hay, como dijo César, hay infinitas maneras de parametrizar una misma curva. ¿Sí? Lo que pasa es que hay algunas que van a hacer que gire más rápido, otras que gire para el otro lado y otras que giren exactamente igual. Otra cosa que yo les quería mostrar. ¿Meto la cuchara, sí, profesora? Sí, 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 sí. Tarea para el hogar. Sí. La curva que acabas de demostrar, profesora, no la copies, no la saques, por favor. No, la pongo Bueno, de vuelta, la escribo de vuelta, la escribo de vuelta. Está bien. La curva elipse. sí, exactamente. Coseno de t y 3, coseno de t más 3 seno de t. Sí. Todos ustedes han descubierto en forma casi virtual, intuitiva, vamos a decir así, que eso es una elipse. Pero, ¿pueden ustedes demostrar que eso es una elipse? Porque hay un tema interesante. Una elipse se demuestra como que es una curva que tiene dos puntos característicos, de modo tal de que cada uno de los puntos de la curva, la suma de las distancias,
es una constante a esos puntos característicos. Si lo miran eso en términos de la definición formal de elipse, ¿no es cierto? En términos de lo que les enseña la geometría. Ahora la demostración, perdón, la ecuación cartesiana canónica dice que algo de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 se corresponde con la elipse. Bien, pero hasta ahora nosotros dijimos que eso es una elipse, sí, nadie dijo nada, está bien, pero ¿pueden demostrar que eso es una elipse? Esa es tarea para el hogar. Bueno, entonces dejamos esto, demostrar que es una elipse. Claro. Y otra cuestión que yo quería ver con ustedes es que además de cómo graficar, ¿sí? También era de cómo saber de qué curva se trata, pero bueno, como César les pidió demostrar, no lo voy a hacer, porque si no les doy todo. ¿Cómo parametrizar la curva? O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, dada una curva igual a 3 más 5x. Esto con x entre 0 y 5. Esto ya ustedes lo saben que es una recta, ¿verdad? Pero quiero escribir la ecuación de esta recta en forma paramétrica o incluso en forma de función vectorial. Es decir, quiero escribir una función vectorial que describa una recta en el plano. Y después vamos a ir a una función vectorial que describa una recta en el espacio. En definitiva, en el plano podemos escribir esto como una recta, pero en el espacio no. En el espacio nosotros ya vimos, cuando ustedes vieron ecuación de la recta normal al plano, no sé si se acuerdan, ahí vimos que la ecuación de la recta en el espacio era 3 ecuaciones, ¿se acuerdan? La ecuación segmentaria o una ecuación paramétrica, las dos cosas vimos. Entonces, ¿cómo hacemos para parametrizar una curva? Para encontrar la forma de parametrizar. Bueno, si es una curva como una recta, una parábola, o cualquier curva que no sea circunferencia, o arco de circunferencia, o elipse, que ya vimos que nos arreglamos con las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, coordenadas polares en definitiva. La forma más simple de parametrizar esta recta es simplemente tomar a x como parámetro, ¿sí? Y la y sería 3 veces más 5 por el parámetro, con t que va de 0 a 5. Esta es la forma más fácil de parametrizar una curva. ¿Para qué necesito parametrizar una curva? Digo yo, ¿para qué vamos a necesitar? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una curva como una parábola, quiero calcular la longitud de esta parábola, de esta porción de parábola. Para encontrar la longitud, ustedes saben calcular, ¿no es cierto?, la longitud de arco. ¿Verdad que aprendieron eso en análisis 1? Aunque no se acuerden, digo, ¿se acuerdan el título? Sí. No. ¿Y cómo calculaban la longitud de un arco? ¿Qué tenían que hacer? Integran, pero no integraban la curva, integraban otra cosa. Bueno, para calcular la longitud de arco, por ejemplo, vamos a tener que parametrizar la curva. ¿Sí? Esta curva, vamos a suponer que esta curva sea igual a x cuadrado más 1. Entonces, entre acá menos 2, 2. Entonces, ¿cómo parametrizamos? Bien. R de t
¿sí? Escribimos una función vectorial que describe esta curva. T por I más C cuadrado más 1 por J, ¿está? Con T que van de menos 2 a 2. Y ahí puedo calcular. Por otro lado, estas funciones vectoriales, además de describir curvas, van más allá. Describen también trayectorias, ¿sí? De una partícula que va desde un punto A hasta un punto B. ¿Qué dice? Espera que no puedo leer lo que dice. Pero, che, no puedo ir al final del... No puedo leer el final del chat, no sé. ¿Vos lees, César, lo que dice? A ver, acá, ahí está, ahí veo. Joaquín, la circunferencia y la elipse se parametrizan con el seno y el coseno, como vimos antes. O sea, una circunferencia de radio 2, una circunferencia centrada en el origen, porque si está desplazada es otra historia. Si está centrada en el origen y tiene radio 2, entonces vas a poner 2 coseno de t por i más 2 coseno de t, ¿sí? Por j, y eso ya es una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Y si es una elipse, bueno, tendrá, depende de los semiejes, ¿sí? Acá van las longitudes de los semiejes de la elipse. Bien, les decía que si la función vectorial describe un movimiento, la trayectoria, una trayectoria, también vamos a poder, vamos a querer en algún momento calcular, porque esa partícula puede estar inmersa en de hecho, todos estamos en un campo vectorial, ¿no? Depende del campo vectorial en el cual se encuentre, vamos a querer calcular el trabajo que realiza el campo cuando la partícula va desde A hasta B. Creo que esto ya lo han visto ustedes en física, o lo están viendo en física, ¿sí? Entonces, estas funciones vectoriales, que también las habrán visto en física, a lo mejor las llamaban de otra forma, posición, vector posición, creo que lo llaman, ¿no, César? Vector posición. Vamos a querer calcular el trabajo, por ejemplo. Entonces, para eso necesitamos parametrizar la curva, ¿sí? Bueno, nada más. Le quería mostrar esas parametrizaciones simples y les quería dejar también ahora hacer, si tenemos tiempo, no sé la hora, tenemos un poquito nada más, pero ¿cómo parametrizaríamos una recta o un segmento de recta que esté descrito por i igual a 2x más 1? Primero, en el sentido, cuando voy desde A hasta B, ese sería lo primero que les pido. Y lo segundo que les voy a pedir es cómo parametrizo este segmento de recta, la porción de recta, si quiero describir el movimiento al revés, o sea, desde B hasta A. Es decir, que para el primer valor de T voy a estar posicionado en B, y para el último valor de T voy a estar posicionado en A. Ese es el ejercicio que les pido. O sea, el primero es bastante simple porque recién les dije cómo se hace, ¿verdad? El otro, el que vuelve, ¿cómo lo podríamos parametrizar? Bueno, y les doy unos minutitos, porque ya si no después se nos termina el tiempo.
Mira, Matías, con coseno y con el seno te va a servir o te va a ser útil cuando estamos trabajando con circunferencias, arcos de circunferencia o de elipses. ¿Sabes, Matías? Cuando estamos trabajando con rectas o parábolas o curvas que nosotros ya conocemos en el plano que no son circunferencia y elipse, no te conviene trabajar con seno y coseno. ¿Sí? En el caso de la circunferencia te conviene porque la X y la Y que pertenecen a una circunferencia que está centrada en el origen, coincide, o sea, están relacionadas con la X y con la Y. ¿Sí? Y el radio es constante cuando voy girando, pero en el caso de una recta no. Bueno, entonces la primera parametrización, creo que esa me la pueden decir fácilmente. ¿Entre qué y qué estaría X? Vamos a poner X, vamos a ponerlo entre 0 y 3. Vamos a poner 2. Vamos a poner 2. Sí, hay un 2 de más ahí, ¿no? Sí, exacto. Bueno, está bien, Matías. Exacto. Esa sería la primera parametrización con T que va, es decir, T por I más 2T, no X, más 1 por J, con T que va de 0 a 2. Bueno, ahora quiero otra que me permita, con una variación de T determinada, que no necesariamente va a ser esta, ¿no? Ir desde el punto B hasta el punto A sobre la misma recta, obviamente, ¿no? Se te fue el 2 y se te fue la X, Matías. Bueno. Esto capaz que les lleva un ratito más. Así que tienen 2 ejercicios que les va a quedar. Les va a quedar demostrar que esto es una elipse y esta segunda parametrización, de tal modo que vayamos del punto B hasta el punto A, porque ya nos faltan poquitos minutitos. Lo que vayan sacando, me gustaría mucho que nos lo manden, o incluso podemos abrir estaría bueno que empezáramos ya a intercambiar ideas y cosas en el foro, chicos, porque entonces todos pueden intervenir y me parece que sería un poco más dinámico, si les parece. Y así todos van viendo lo que hacen los otros. ¿Sí? El jueves más o menos les voy a dar algunas especificaciones más sobre el parcial, respecto de cómo les voy a mandar y todo eso. Y bueno, no sé si querés decir algo más, César, para cerrar. Está silenciado. No, está... tomen el libro y vean también el libro, eso es lo más importante. No, Mariano, lo que decía que el jueves les voy a pasar por el campo, por el aula, las especificaciones, no que vamos a tener clase. No quiero agregar clases porque lo que pasa es que yo a veces, la otra vez agregamos unas clases los viernes de consulta y medio que nos acusaron de que estamos dando clases en un horario que no nos corresponde. Entonces ya no quiero dar ninguna clase más extra.
Sí, puede ser, Joaquín, seguramente que sí. Seguramente que está bien lo que estás escribiendo. Habría que controlar ahí, sí. Pero sí les voy a escribir en el aula virtual, ¿sí? Por supuesto que nos pueden seguir haciendo consultas sobre los ejercicios de práctica para el parcial. Tienen cuatro prácticas que les mandé, más o menos, con las cosas que van a ir entrando. Y bueno, y creo que nada más por ahora. ¿Ya? Nos vemos el próximo martes. Mañana empieza el curso intensivo, que va a ser de miércoles y viernes. Si alguno se quiere sumar a las clases de oyente,